Mm, la idea de este video es explicar cómo vamos a armar la estructura. Generalmente, ustedes van a encontrar una estructura en la cual el logo está al lado izquierdo, pues para la parte, digamos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo las personas eh, realizan ciertas acciones, como por ejemplo leer. Eh, la mente te lleva al lado izquierdo principalmente porque estás acostumbrado a leer desde la izquierda, entonces lo ideal sería que el logo esté ahí. Es una forma, ¿no? También hay que pensar en una manera reticular, ¿no? Que por ejemplo los elementos están organizados formando una línea y no que llegue aquí, de repente termine aquí y luego tener que bajar acá. ¿Sí? Digamos que sección fuese un poco más corto. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en sección y digamos que esta sección estuviese de esta manera. Entonces es como haber un corte y se pierde la parte reticular. Entonces es evitar ese tipo de situaciones. Bueno, y cosas así que uno va encontrando. Así que lo que tenemos aquí es un ejemplo, algo típico de lo que podríamos encontrar en cuanto a la navegación o la presentación de un sitio web, el diseño. Entonces tenemos aquí en la parte izquierda el logo, tenemos al lado un banner, eh, o a veces podemos encontrar aquí el registro y el logo acá, login en la parte derecha, tenemos una barra de navegación, aquí lo he colocado en español y en inglés para que ustedes vean que aquí va el menú, que es conocido bajo la etiqueta nav, las etiquetas section, otra sección aquí, dentro de section pueden haber otra etiqueta que es article, que no está aquí marcado, pero que la podemos ver más adelante. Eso depende, ¿no? La organización de la información, como la quieras hacer. Pero hay etiquetas que están ya específicas para eso, sobre todo en HTML5, como nav, como section, como article, como footer. Bueno, son etiquetas ya, como header, por ejemplo. Header que no está aquí. Entonces vamos a tratar de tomarlo más adelante para que ustedes puedan ver que ustedes lo que tienen que visualizar es cómo quiero que los elementos se organicen y cómo fácil me va a facilitar la estructura, ¿no? Para que yo pueda darle las propiedades de CSS que yo requiero, ¿no? O me facilite la creación de esta estructura. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a determinar son las partes de lo que tengo aquí. Esto es como armar un rompecabezas, ¿no? Entonces, lo ideal es que arrancamos, por ejemplo, por el body. Entonces voy a quitar todos estos elementos que tengo por aquí y arrancamos con el body. Ok, soltar este. Entonces tenemos el body aquí. El body es el cuerpo, o sea, todo lo que va de todos los elementos van a estar cargados dentro del body. Hay otras etiquetas como HTML, que es el que me sirve para todo lo que tenga que ver con la configuración, no llamado de archivos. Eh, está la etiqueta dentro Head dentro de HTML, pero dentro del body ya es como el cuerpo, la estructura de lo que quiero. Entonces, este prácticamente va a ocupar todo lo visual para el usuario. Entonces, vemos que es todo el espacio, ¿no? En este caso, pues este body, digamos que el ancho y el alto va a trabajar al 100%, no es recomendable darle píxeles, es más, eso está en desuso, porque la idea es que ocupe todo el espacio y que ustedes generen es ya un espacio propio de lo que ustedes quieren ya en el momento en un nuevo contenedor. Entonces, por ejemplo, aquí simplemente es como el usuario ve la web si no tuviese nada de elementos y ustedes empiezan y dicen, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que dentro del body haya un elemento que contenga a los demás. Entonces es recomendable y esa es a ese elemento el que le vamos a dar las propiedades. Entonces, por ejemplo, tomamos un elemento y aquí está el contenedor principal, ¿no? Bueno, decíamos que las propiedades, ¿no? El elemento de contenedor principal, pero vamos a tener en cuenta que el body, al body yo le puedo dar las propiedades generales, por ejemplo, el tipo de familia del- de tipo de letra o font, puedo darle también color, ¿no? El color. Puedo darle, por ejemplo, la margen, ¿sí? Puedo darle paddings. Bueno, en fin, hay ciertas propiedades, pero que va a tomar todo lo que tenga dentro del body. Entonces, por ejemplo, cuando creamos un contenedor,
vemos que este contenedor está dentro del body, por lo tanto las características o propiedades que yo le dé al body las va a tomar el contenedor. No, digamos que el texto aquí en el body le di que el color va a ser blanco, entonces automáticamente todos los elementos de aquí en adelante tendrían color blanco, ¿no? Entonces la propiedad es color y con eso todos los elementos de aquí que estén dentro del body, a menos que se cambien, ¿no? Ya algo específico de uno de los elementos, el color, entonces cambiaría. Del resto se quedaría con el color blanco todos ellos. Entonces es importante ver aquí que el body está conteniendo completamente a lo que es este contenedor principal. El contenedor principal que se ha creado aquí es un ID, por ejemplo, podemos darle ese nombre, ID principal, y es una div, simplemente es una etiqueta div que me va a permitir organizar la información. ¿Por qué lo he creado? Para determinar ya aquí el tamaño que yo deseo de cómo se quiera presentar o la visual para el usuario. Por ejemplo, darle un ancho, no que no ocupe toda la pantalla, sino que ocupe, digamos, unos 1000 píxeles, por ejemplo, unos 1200 píxeles, o ya pues para actualmente 1000 píxeles estaría bien, se puede trabajar a 1200, ya que las pantallas están a 1280 píxeles. Entonces tenemos ya un tamaño en el cual nosotros debemos pensar en eso, ¿no? La usabilidad para el usuario, lo mejor para el usuario y los componentes con los que contamos. Algo importante en este caso es que cuando ustedes crean la etiqueta div llamada contenedor, pues en este caso, o llamada principal, cuando ustedes la crean ella no se va a ubicar en el centro, ¿no? Ella se va a ubicar es a un lado. Entonces, por ejemplo, vamos a marcarla aquí y la vamos a llevar hacia un lado. Ella se va a ubicar siempre de esta manera. ¿Sí? Se va a ubicar siempre en la posición absoluta si es la primera, la primera etiqueta dentro del body. O una etiqueta dentro de etiqueta va a ser lo mismo. ¿Sí? El que esté dentro, a su padre o a su contenedor, se va a ir siempre hacia el lado izquierdo superior. Él se va a organizar así, de esta manera. En este caso, él tiene un ancho, ¿no? Cuando no tenemos definido un ancho para la propiedad de ancho, el contenedor no lo vamos a poder observar, no vamos a poder ver qué tiene, porque si no tiene ningún elemento dentro que tenga especificado un tamaño, por ejemplo, si tuviéramos una imagen, entonces se va a adecuar de acuerdo a la imagen. Del resto, al no tener ninguna propiedad de ancho y alto, él se va a ubicar es con el mínimo, por lo tanto no lo vamos a poder observar. Así que en este caso ya tenemos un contenedor que tiene un espacio, digamos que ya le hemos dado las propiedades de 1000 y que él toma la posición relativa. Por defecto siempre va a tomar posición relativa con respecto a contenedor y con respecto a los elementos compañeros que se van a encontrar dentro de su contenedor, en este caso pues dentro del body. Como es el único elemento, se ubicaría de esta manera, y cuando hablamos de posición relativa, ¿no? Significa que si yo tuviese otro elemento se va a ubicar, ¿no?, debajo de este elemento. Se van a ubicar siempre de este lado. Entonces hay que determinar la organización de este contenedor, que yo lo recomiendo siempre tenerlo porque me va a facilitar la administración de cada una de las etiquetas dentro. Entonces lo primero sería que una de las propiedades es que este elemento se ubique en el centro. Entonces, para que él se ubique en el centro, ¿no?, tendríamos que darle a este una propiedad llamada margin. La propiedad margin lo que hace es generar una margen, ¿no?, dependiendo de cómo la ubiquemos. Por ejemplo, si le damos margen y le decimos, por ejemplo, 100 píxeles, entonces él va a tomar 100 píxeles tanto a la izquierda, en la parte superior, en la parte derecha y en la parte inferior. Si le damos margin auto, entonces lo que hace es centrar. Trata de centrarse, entonces horizontalmente lo va a centrar y verticalmente, pues dependiendo de lo que tengamos de elementos, se va a ubicar. Entonces margin auto es eso, dar márgenes automáticamente, repartir todo el espacio libre que le queda para que el elemento quede centrado. En este caso, digamos que le voy a dar una margen y ya, por ejemplo, un margen a la izquierda, margen a la derecha, ¿no? Entonces yo podría definir una margen independiente para cada elemento, lo que me ubicaría no centrado, sino de acuerdo a lo que yo deseo. Generalmente pues lo trabajamos en margin auto, ¿no? En cuanto a la margen hay que tener en cuenta
que es desde el elemento hacia lo externo, ¿no? O sea, cómo me separo del elemento contenedor que tengo. Una vez tenemos ese tipo de propiedades, en este caso vamos a hacer un resumen, tendríamos que para que esto aparezca así, tendríamos que tener una propiedad white dentro del CS que sería de unos 1000 píxeles y de unos, en este caso pues por la gráfica que estoy trabajando, sería como unos 700 píxeles, no de este elemento, y una margin auto, y si que estoy trabajando pues quiero que aparezca así de esta manera, sería un color azul, y tendríamos la otra propiedad que es el texto, ¿no? Que sería color. El color automáticamente va y afecta al texto. No estamos hablando de background color, ¿no? Background color tomaría el fondo, que sería este azul, y color tomaría lo que va a representar el texto. Y luego sería alinear el texto, una alineación de texto o centrada. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Centrado, cuando hablamos de la propiedad centrado, lo centra horizontalmente, ¿sí? Y cuando hablamos de la propiedad middle, bueno, mitad, no significa verticalmente. Entonces son dos cosas que hay que tenerlas en cuenta. Digamos que ya he creado las propiedades y ya he definido entonces el alto, el ancho y el color, el background color, pues ya tendría de esta manera y me aparecería en pantalla así, como lo vemos actualmente. Pues es bueno porque es bueno hacer esto, digamos que es porque ustedes van a poder hacerlo. O sea, la idea sería realizar este ejercicio, ¿no? Este ejercicio de cómo están apareciendo con colores, con tamaños, para que ustedes puedan ver cómo se va armando. Porque si yo llego y coloco simplemente las etiquetas, cuando uno ya tiene práctica, pues solamente es colocar las etiquetas y una vez organizado como lo quiero, después voy a darle los tamaños al CSS y se va acomodando. Tomando las propiedades y se va acomodando. Pero eso es como digamos la experiencia, pero es bueno para aprender, sería como ir de una vez elemento por elemento, mirar cómo va quedando. Digamos que dentro del diseño está determinado un logo. Digamos que este va a quedar un poquito más abajo ahí, una margen en la parte superior. Tenemos el logo, ¿no? Y el logo quiero que aparezca en esa parte izquierda. Entonces simplemente dentro del contenedor principal, ¿no? Dentro de esa etiqueta que hemos llamado ID principal, esa div, colocaría simplemente otra div, en este caso, otra div que sería con una ID, por ejemplo, de logo. O podría ser con una clase, ¿no? En este caso, tiene un tamaño, lo podemos ver, ya tiene un tamaño. Digamos que tiene un tamaño, según esto, tiene un tamaño de 100, tiene alrededor de los 170 píxeles, ¿no? Vamos que le doy ese alto y un ancho de unos 100 píxeles. Entonces, ¿qué pasa? Él me va a dibujar, le doy un color y le coloco un texto, logo y luego, como ya tenía definido en el body que el color del texto va a ser blanco, o perdón, en el principal, ¿no? En este principal lo definí, entonces este texto tomaría lo mismo, el color blanco. Bueno, y ya depende de cada elemento, pues darle las propiedades que él va a tomar. En este caso, pues ya tenemos el ancho y el alto, y por el hecho de colocar la div dentro del contenedor principal, ella se va a ubicar en la parte superior, como lo dijimos anteriormente, izquierda. Entonces se ubica de esta manera. Ahora, en el diseño hay que tener una etiqueta banner. Entonces, ya creamos esa etiqueta, que en este caso pues todavía es una div, no es algo específico. Y generamos otra etiqueta que sería banner. Pero cuando ustedes trabajan con la organización por defecto, las divs no se van a ubicar, siempre van a ubicarse en relativo al anterior objeto, ¿no? Entonces veamos. El primer elemento, que es logo, como no existe otro elemento dentro de ese ID principal, que es este, entonces como no existe, él va a tomar la posición, ¿no?, relativa al contenedor y se va a ubicar en la parte superior izquierda. Ahora, el elemento banner, ¿no?, se va a ubicar también, dependiendo del elemento contenedor, como primera parte en su posición izquierda, que sería en esta ubicación. Y luego va a tomar una propiedad relativa al elemento del contenedor, y en este caso, como ya contiene el contenedor, el ID principal ya contiene un elemento, ¿no? Este elemento ya está ubicando esa posición, entonces él se ubica en la parte inferior siguiente, o sea, relativo al
compañero, digámoslo así, porque están al mismo nivel, pero dentro de este contenedor. O sea, este es el padre de estos dos que son los hijos y que estarían al mismo nivel. Ahora, como les decía, eso siempre digamos que es como la posición absoluta dentro de su contenedor. La posición absoluta sería desde donde inicia, que sería aquí. Pero en cuanto a lo que es la posición horizontal, pero en la posición vertical sí sería relativo a un elemento anterior, y si no hay el elemento anterior, pues tomaría la parte superior. Por eso la organización de las div cada vez que las vamos creando se quedarían de esa manera. Entonces, por ejemplo, si voy a crear otro elemento, entonces este elemento de login se ubicaría en la parte inferior, pero en la parte absoluta de su contenedor. Entonces así se irían organizando las div. Cada una de estas div lógicamente tienen su tamaño, no le hemos dado un tamaño, y se va ubicando de esta manera. Ahora, yo lo que quiero es que ellos aparezcan en la parte superior, ¿no? En la misma línea horizontal. Bueno, digamos que yo termino aquí, entonces voy a empezar a trabajar sobre estos elementos y vamos a, digamos, a tratar de que omita, ¿no? Omita el valor de absoluto en la parte horizontal. Para ello, el elemento los elementos, perdón, que van a estar de esa manera deben tener una propiedad flotante. La propiedad flotante es la que me permite que pierda esa opción de relativo, ¿no? De relativo del objeto, o sea, relativo de sí mismo, pero conservando en la parte vertical y horizontal, en la parte vertical, perdón, sí, en la parte vertical sería en este caso, y lo dejaría para que él se ubique en la parte superior al lado del anterior elemento. Entonces, digamos, para que me entiendan mejor, vamos a ver lo que sucede. Si yo tengo estos elementos en este momento, pero yo le digo, bueno, necesito que este elemento sea flotante. Al colocarle este elemento como flotante, es como decirle que este elemento omite, ¿no?, ser parte de este contenedor, de cierta manera. Entonces, ¿qué me permite eso? Que los demás elementos se ubiquen detrás de él. Entonces, por ejemplo, seguiría banner y al crear la etiqueta banner, él se ubicaría en esta posición. De esa manera. Ahora supongamos que este elemento le doy también una parte flotante, ¿no? Y lo que haría también sería que el elemento login subiría, ubicándose de esta manera. Entonces todos los elementos ya estarían en la parte superior izquierda. Ahora, digamos que no tengo un banner como tal. No vamos a tomar el banner, ¿no? Solo quiero dos elementos, entonces digamos que lo oculto. ¿Qué quiere decir eso? Que este elemento, ¿no?, digamos que no lo tengo el banner, sino esta organización, al principio, lo que es el login se ubicaría en la parte inferior. Cuando le doy la propiedad de flotante, en este caso quiero que flote a aquel lado, al izquierdo. La propiedad flotante es float, entonces float left. Entonces, ¿qué hace? Se va a ubicar a la izquierda, va a flotar al lado izquierdo. Y login, al darle no darle esa propiedad, sino que simplemente ubicarlo, no, login se va a ubicar de esta manera. Ahí. ¿Bien? Pero yo quiero que se ubique en la parte derecha porque solo voy a tener dos elementos. Entonces, ¿qué hace? Pues login lo que hace es ubicarse, ¿no?, en la parte derecha, siempre y cuando le demos la posición flotante right, o sea, a la derecha. Entonces, float maneja izquierdo, derecho, y hay uno que se llama clear que me permite, y hay un clear, una propiedad clear que me permite anular esos puntos flotantes, ¿no? O sea, la parte relativa a los anteriores elementos. Digamos que para este caso ya no voy a utilizar el banner, sino que utilizo section. Voy a crear una sección. Entonces voy a crear esta sección. Si ese fuese el siguiente elemento y no tiene la propiedad float left, ninguna de las propiedades, entonces él lo que hace, este elemento lo que va a hacer será ubicarse, ¿no?, en el espacio libre y se ubicaría en esta posición de esa manera, y no es lo que queremos. Entonces hay que tener en cuenta que también debemos anular ya los puntos flotantes. Entonces, por ejemplo, vamos a ocultar aquí
section por ahora, no por aquí. Y el siguiente elemento es el banner. Entonces el banner, si ustedes no le dan ninguna propiedad, se va a ubicar ahí. Digamos que no le doy una medida, sino que le doy el 100%, no le doy un ancho específico. Entonces él se va a adecuar. ¿Y a qué se adecua? Al espacio libre que tiene. Entonces él encontró un espacio libre entre estos dos y ahí se va a ubicar. Entonces es importante tener en cuenta eso también. Digamos que lo dejamos al 100% y lo ubica, y se ubicó ahí automáticamente. Pero él sigue pensando en los puntos flotantes. Para eso, entonces, la siguiente etiqueta es nav. Y esta es la etiqueta. Para que ya no tenga en cuenta los puntos flotantes y todos los elementos ya se empiecen a ubicar de manera vertical, entonces la etiqueta nav no debe tener otra propiedad, que ya no sería puntos flotantes, sino que limpie de puntos flotantes. Entonces, por ejemplo, aquí este nav tendría la posición clear. ¿Sí? Para explicarme mucho mejor, vamos a tomar el ejemplo anterior del banner. Y digamos que al banner le doy la propiedad clear. Entonces, al darle la propiedad clear, él se ubicaría aquí independientemente de si hay un espacio libre aquí. Ya no subiría. Esa es la propiedad clear. Limpia, los puntos flotantes no los toma en cuenta. Entonces se ubicaría de esa manera. Bueno, para este caso, como no le dimos la propiedad ni float, ni left, ni right, sino que simplemente le dimos un ancho del 100%, él se va a ubicar ahí, porque encontró ese espacio libre. Lo siguiente entonces, al crear la nav, sería aquí en este momento, para crear esta estructura sería lo recomendable darle un clear, y este tendría la propiedad clear, boot. Entonces la característica es boot, ¿no? Al darle clear boot significa limpiar en ambos lados, tanto izquierdo y derecho. Entonces ya nav se ubicaría. Ahora, todos los elementos, este no subiría a ningún espacio si quedase un espacio libre. También dependería del tamaño, lógico, pero ya respetaría y de aquí en adelante todos los elementos que vayamos colocando hacia abajo ya se van ubicando, digamos todos los elementos que vamos colocando se van ubicando en la parte inferior. Bueno, ahora lo importante aquí ya sería que ustedes tengan en cuenta esa organización, ¿no? Es muy importante que tengamos en cuenta que las cajas generalmente debemos tomarlas que siempre estén administrando. En mi caso, pues siempre lo tomaba así, me parece que es viable. Es que siempre se tenga en cuenta todo el espacio, no horizontal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué quiero administrar? Lo quiero administrar, estos tres elementos los quiero administrar. Quiero administrar estos tres elementos más el menú. Entonces eso es como mirar qué es lo mejor para ustedes. Entonces, por ejemplo, digamos que yo puedo hacer un contenedor para eso y así me libro de estarle dando clear al menú. Pues es una cuestión de, no solamente por eso, pero es una cuestión de organización. Entonces digamos que ustedes van a crear una etiqueta. Entonces voy a crear aquí una etiqueta. Listo. Y vamos a darle un color. Ok, entonces vamos a crear una etiqueta que va a contener a esos tres elementos. Entonces voy a crear aquí una nueva capa. La voy a colocar en la parte superior para que podamos observarlo. Y a esta capa, ¿no? Lo que vamos a hacer es darle un color, ¿no? Trabajar con este color. Entonces miren que va a ocupar todo ese espacio, ¿no? Pero está por encima, ok, por el momento. Ahora, a esta capa la voy a llamar header, que es una etiqueta HTML5, ¿no? Tiene que ver con el encabezado. Bueno, pues este elemento, ¿no?, que he creado me va a permitir organizar. Entonces es una etiqueta que está pensada para capturar, si tú quieres, el menú o estos objetos como el logo que se pueden encontrar o login, ¿no? Y me permite organizar. Digamos que quiero que tenga un fondo, ¿no? Que todo va a tener este mismo fondo. Entonces sería lo mejor crear una etiqueta header para que a este le podamos dar una propiedad como por ejemplo un fondo. Entonces todo va a quedar del mismo color. ¿Sí? Lógicamente esta estaría creada antes de los elementos que va a contener. Entonces, por ejemplo,
Vamos a ubicar por aquí, ¿sí? Y ya está detrás de ellos, contiene. Entonces vamos a darle un poquito de transparencia para que ustedes miren que detrás de cada uno de estos elementos, ¿no?, está header, ¿sí? Ahí va apareciendo. Entonces, ¿qué significa? Que hay una etiqueta llamada header que contiene estos tres elementos. Y así lo podemos organizar. Entonces, header no es ni left ni right, simplemente es una etiqueta, ¿no?, que como no tiene ninguna de las propiedades, entonces todos los elementos que están de aquí y que están en el mismo nivel de header, pues se van a ubicar en la parte inferior. Solamente los elementos que están internos tendrán las propiedades de left. Y así estaría organizando. Entonces es como decir, estoy creando contenedor principal y dentro del otro contenedor que va a contener otros elementos para facilitar la organización. Entonces, por ejemplo, al header le podría dar un background, ¿no?, image, una imagen, y todo esto quedaría con la misma imagen y ya me percataría solamente de utilizar lo que es la parte específica donde va a ir el logo o elementos del login, ¿no? Bueno, entonces esa es otra forma de estructurar, o por lo menos cosas que hay que tener en cuenta para que se les facilite. Igual, cuando ven que no es necesario, ¿no?, pues no lo hacen, pero es muy recomendable que siempre que haya varios elementos, ¿no?, que estén relacionados, porque van a tener el mismo fondo o algo así, entonces, o porque, no sé, la administración es mucho más sencilla, entonces ustedes tengan en cuenta que es mejor tenerlo dentro de un contenedor. Bueno, eh, siguiendo con los otros elementos, una vez ya tengo nav, que es el menú, y aquí pues irían ya las etiquetas de lista, ¿no?, y terminado el menú seguiría con lo que es la parte de la sección. Entonces vamos a trabajar con la sección aquí, que es la etiqueta, ¿no?, que esta puede tener artículos, que serían ya los contenidos de la sección, pero la sección, eso es para dividir, ¿no?, el elemento no el cuerpo del body del sitio web, sino el cuerpo de la información, porque recuerden que esto es un encabezado, aquí está como el cuerpo contenido y aquí abajo está como el footer, ¿no? Igual, por ejemplo, aquí yo puedo crear también otro contenedor, recomendadísimo también sería que sea llamado, no sé, contenido, por ejemplo, un ID de contenido, y que va a contener dos secciones. Entonces voy creando las secciones. En cuanto a las secciones, aquí en este caso, pues sería darle el tamaño adecuado, ¿no?, a cada una de las secciones para que forme la parte reticular, teniendo en cuenta el espacio que tiene acá el ancho. Entonces vamos creando. Y así sucesivamente. Aquí, como podemos ver, son dos elementos dentro de lo que es la parte horizontal, por lo tanto quiere decir que va a haber puntos flotantes. Entonces esta sección sería ubicarlo a la izquierda y este sería ubicarlo hacia la derecha. Entonces float left, float right, o float left, en este caso pues no tiene inconveniente porque solo son dos elementos. Bueno, el ancho en este sí habría que tenerlo en cuenta para que tenga el mismo ancho y se forme reticularmente. Ya lo siguiente paso sería limpiar. Recuerden clear. No limpiamos. ¿Qué limpiamos? Si el siguiente elemento es el que tiene que limpiar. En este caso sería el pie de página, footer. Entonces este es el elemento que va a tener la propiedad de clear. Clear boot. Bueno, ya quedaría entonces construido nuestra estructura y ya empezaríamos, por ejemplo, aquí dar las propiedades específicas ya de su contenido. Entonces aquí, por ejemplo, iría la imagen del logo, background image, o de pronto si es uno solo, header, estaría dentro del header, sí, dentro de su contenedor. Entonces lo importante es que ustedes empiecen a crear esa estructura. De aquí en adelante es cuando ustedes empiezan a meterle cositas. Es bueno que al principio empecemos a trabajar con anchos y altos específicos para que ustedes puedan observar cómo es la organización, pero de ahí en adelante pues determinen si va a ser definido por su contenido. Entonces, por ejemplo, aquí este va a estar definido de pronto por una imagen que tiene un alto específico y un ancho, entonces se va a generar a través de ese ancho, entonces sería por porcentajes. Pero lo recomendable sería crear estas estructuras así, de esta manera, inclusive colocarle texto section para saber dónde voy a trabajar o cómo lo he llamado.
Algo también importante dentro de las propiedades son los espacios en blanco, ¿no? Aquí podemos ver que hay un poquito de saturación, ¿no? Podemos darle un espacio blanco, digamos un espacio eh, que me van a ayudar a descansar, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar el contenedor principal, que aquí le he dado un color, ¿no? Le hemos dado un color, ¿sí? Y voy a decir que no va a tener ningún color, así, sin ningún color, nada no va a tener, por lo tanto esto va a quedar en blanco, a pesar de que está de esta manera, sigue existiendo, ¿no? El contenedor aquí está simplemente que no tiene color, no tiene un background color, por lo tanto va a aparecer así transparente. Y lógicamente pues le quitamos el texto, entonces va, pero él sigue existiendo, así que todos los elementos que voy colocando se van a organizar, no dentro de ese contenedor, solamente que esas propiedades no las tiene, no tenemos las definidas. Entonces la información sigue así. Ok, bueno, eso me va a permitir crear unos espacios eh, limpios, ¿no? Para descansar o espacios en blanco para, por cuestiones de, primero, pues por cuestiones de usabilidad también, por cuestiones de descanso, ¿no? Para el usuario. Entonces, por ejemplo, digamos que estos elementos están organizados así. Entonces quiero darle un espacio en blanco a cada uno de ellos. Entonces, mm, digamos que si yo tengo aquí el menú de tengo el menú de navegación no separado de lo que es el login, el banner. Entonces vamos a tomar el login, el banner y el logo, ¿no? Que están dentro del header, ¿no? En este caso pues sería tomar el header simplemente porque el header contiene, ¿no? Ya en HTML5, y al header sería que le damos una propiedad para separar del resto de las etiquetas que están a su mismo nivel. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a generar una margen, ¿no? Miren, una margen que es separar de los otros elementos. Entonces se ha creado un espacio en blanco aquí. La margen no modifica el tamaño, simplemente separa las etiquetas, ¿no? Crea esa separación. Entonces si voy al nav también lo puedo hacer, ¿no? Para que se separe el nav le podría dar, o en su defecto, por ejemplo, el nav podría ser en este caso una margin button, o sea la parte inferior, o puedo utilizar lo que es section, ¿no? La parte de sección que les decía sería conveniente pues de colocarlo dentro de una etiqueta, ¿no? Las secciones contenedora. Entonces, esa etiqueta contenedora de las secciones le daría es, por ejemplo, una margen top que tomaría en cuenta la parte superior igual a la del parte del footer, ¿no? Para que se separe. Entonces los elementos se irán ubicando de esta manera y miren cómo cambia, ya no se ve tan saturado, hay descanso. Y así iremos organizando mejor la información. Ahora, como les decía, eso es margen. Cuando yo trabajo con padding, el padding lo que crea es un espacio, ¿no? Pero eso va a depender del color, ¿no? Para que no se, para que no se, digamos, se note el cambio. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo aquí este elemento del menú, ¿no? Este menú y lo que es el elemento, al darle un padding, ¿no? Es sobre los elementos internos. Entonces, por ejemplo, el menú de aquí tiene un espacio. Si yo le doy un padding a esto, entonces todos los elementos que están aquí se van a separar con su contenedor. O sea, va a tener en cuenta lo interno. Entonces, si yo le doy de aquí, por ejemplo, digamos que tiene alineación, digamos que está alineado tanto en la mitad como en el centro. Entonces se va a ubicar aquí. Y digamos que quedó un espacio de 20 píxeles, ¿no? Y si yo le doy un padding, entonces ese elemento va a cambiar, ¿no? Y lo que va a hacerse será se va a separar, ¿no? Se va a generar un espacio mayor entre el contenido y su borde. Entonces esto va a aumentar a 30 entre su contenido y su borde, ¿no? Eso es lo que hace ese elemento. Entonces el padding trabaja es internamente y lógicamente lo que hace es que ese elemento se vuelva más grande, ¿no? ¿No? Con mayor espacio interno para los elementos que están dentro de él. Mientras que la margen no, la margen es de lo externo, o sea, desde está su contenido hacia
el resto de los elementos. Entonces eso es muy diferente, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y ya tendríamos la estructura pensada, ¿no? Y, y prácticamente ya sería pasarlo al código HTML. Bueno, dejamos ahí. En el próximo video empezamos con ya de pasarlo de la estructura a HTML.